Ya les aviso cuando arranquemos bien. En vivo. Buenas tardes, bienvenidas mujeres que nos siguen a un sábado más de El Aquelarre de las Insumisas. Hoy vamos a estar hablando sobre derechos humanos y luchas feministas. Es para nosotros un gusto, como siempre, poder tener y sostener este espacio para el debate y para la conversación con distintos puntos de vista a lo largo de nuestro continente, y en el día de hoy muchísimo más especial porque hemos contactado a un colectivo de activistas que accedió a participar y que está en España. Entonces ya no somos solamente de este lado del charco, ¿no? Y bueno, nada, es para mí un gusto poder acompañarles nuevamente en un sábado más en el Aquelarre. Mi nombre es María Ángela Petrizzo, soy venezolana, soy mujer, soy feminista, investigadora, docente universitaria, y es para mí un gusto poderles acompañar la tarde de hoy. Lupita. Hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, como bien lo ha dicho mi compañera. Bueno, mi nombre es Guadalupe Ramos Ortiz, soy madre y abuela, soy educadora popular feminista de Oaxaca, México, e integrante de la gloriosa sección 22 de la gente. Adelante. Gracias, Lupita. Me gustaría que las compañeras de las hipopótamas pudieran presentarse. Hola, yo me llamo Marina, soy de Barcelona, tengo 24 años y pertenezco al colectivo de las hipopótamas, un colectivo feminista abolicionista de Barcelona. Encantada. Mi nombre es Paula, también vivo en Barcelona, tengo 24 años, soy jurista, estudiante de Derecho y también pertenezco al colectivo de las hipopótamas, feminista radical y activista callejero. Gracias. Virginia. Virginia quizás tiene algún problema técnico. Lupita, si quieres comenzamos y buscamos qué solución le damos a Virginia. Claro que sí. Bueno, pues un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge derechos inalienables de la condición de ser humano que deberían ser garantizados por igual a todas las personas del planeta, sin distinción de raza, sexo, religión, cultura, y que bien sabemos aún no son disfrutados por un número importante de habitantes de esta única nave en la que viajamos, llamada Tierra. Por ello, cada 10 de diciembre también recordamos las desigualdades que nos atraviesan como personas y que marcan de modo singular y definitivo a quienes somos mujeres. Este año, además, recordamos cómo esas desigualdades interaccionan a un planeta aquejado por distintas calamidades, guerras, luchas por poder y con evidencias cada vez más claras de que las salidas necesarias a esas desigualdades solo son alcanzables con un trabajo conjunto entre instituciones y personas. Hoy día, nuestras luchas feministas nos juntan a distintas iniciativas en la búsqueda por construir una economía feminista y basada en los derechos humanos, a establecer nuevas formas de relacionarnos que respeten la diversidad y garanticen la inclusión, que nos conduzcan a construir más oportunidades para jóvenes, nos animen a habitar en la justicia climática, a denunciar toda fuente de conflictos bélicos por territorios, por poder, por recursos, y a garantizar un planeta con acceso más equitativo a las vacunas. Adelante, compañera.
Por eso desde la Aquelarre de las Insumisas, como un espacio de diálogo, pero también un espacio de encuentro y de compromiso con las luchas y las resistencias de las mujeres desde los feminismos comunitarios y los feminismos populares también, queremos visibilizar distintas experiencias en defensa de los derechos humanos, cuya vulneración como mujeres nos afecta, nos nombra, nos condiciona la vida, nos atraviesa y además nos llama a reconstruirnos en una lucha que no es una lucha individual, es una lucha de todas. Hoy nos acompaña Virginia Baldo, que es argentina, es secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA Tigre, y las compañeras del colectivo Las Hipopótamas, activistas abolicionistas de Barcelona, que ya se presentaron previamente. Como cada sábado, hoy de la mano de nuestras invitadas vamos a abrir el debate para poder comprender un poco cómo es que la vulneración de derechos humanos, en el caso de las mujeres, no es una cosa aislada, no es un elemento adicional, sino que además nos marca de doble y de triple forma. Para ello, nos gustaría, en primer lugar, poder conocer la experiencia. En el caso, me gustaría comenzar con Virginia, que quedó un poco pendiente su presentación, para conocer la experiencia en el caso de SUTEBA y bueno, en el caso específico de la Secretaría de Derechos Humanos, con respecto a la conjugación de esa construcción de derechos humanos dentro de las luchas feministas. Y si desde su punto de vista y su experiencia hay una comprensión o hay una idea aceptada socialmente de que se trata de dos caras de la misma moneda. Virginia, bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para poder presentar la tarea que venimos desarrollando en el sindicato del año 2013. Nuestro sindicato está mayoritariamente compuesto por mujeres, porque la docencia, especialmente en los primeros años de la escolaridad, está a cargo de maestras. Y bueno, de por sí esto ya muestra una característica que podríamos decir que favorece la construcción de poder y de reacción ante las vulneraciones a los derechos que sufrimos. Son dos caras de la misma moneda, pero para que existan los derechos humanos en forma integral, se debe tener en cuenta especialmente los condicionamientos que nosotros tenemos como nosotras, sufrimos como mujeres, las vulneraciones especiales. Y esta es una construcción que nosotros venimos sosteniendo. Cuesta la construcción en el sentido de que es un avance que no se da parejo en todos los niveles. Y bueno, en forma colectiva nosotros lo tratamos. Tenemos un espacio de escucha para las mujeres en situación de violencia, que está a cargo de compañeras que restan tiempo a su tiempo libre para atender a aquellas compañeras que lo necesitan, para escucharlas y poner en palabras lo que les pasa y en forma colectiva reaccionar a eso y construir poder. Por supuesto que hay varias cuestiones que podemos desarrollar, pero creo que para empezar, eso es lo que digo, ¿no? Virginia, muchas gracias. Me gustaría escuchar un poco a las compañeras de las hipopótamas y luego hacer recalcar algunas cosas de ambas. Hola. Pues yo pienso que me parece que la lucha feminista es una lucha por los derechos de las mujeres, que dentro de lo humano está el masculino y el femenino, los dos sexos, pues nosotras somos la mitad de la población. Dentro de la mitad de la población ya se entiende que las mujeres somos diversas, en el sentido de que nos atraviesan, aparte de la lucha del sexo, también está la racista y la clasista. Entonces, claro que las mujeres somos diversas, pero todo lo que nos une a nosotras es el sexo.
Entonces, yo creo que los círculos de mujeres, por ejemplo, nosotras tenemos compañeras que hacen un círculo de mujeres en diferentes pues, locales, ¿no? Y ahí pues se tratan temáticas como la dependencia emocional, que tratamos el otro día, bueno, hablar con la niña interior, la niña pequeña que llevamos en el interior, y nosotras pues dentro del colectivo pues tenemos diferentes mujeres que unas tienen un círculo, tú estás estudiando Derecho, tenemos una abogada también, o sea, yo creo que sí, son dos caras de la misma moneda, pero es que tampoco, no se puede entender la lucha feminista si no estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué pasa? Que la gente cuando le hablas de feminismo yo creo que crea una reacción como de... Negativa. Eso, negativa, que siempre, a no ser que tú vayas directamente a buscar información y ver de qué trata este movimiento y esta lucha social, crear un rechazo, es decir, un rechazo, ¿no? Así de primeras, y es lo que me pasó a mí, lo que nos ha pasado a muchas, que con 15, 16 años empiezas a ver las manifestaciones y tal, y los comentarios que escuchaba yo de mi familia, sobre todo, porque mi familia siempre ha sido muy de derechas, muy conservadora, y entonces pues siempre ha habido este rechazo, y hasta que yo a los 20 años que salí de una relación de maltrato y dije, a ver, ¿qué ha pasado? Porque yo me sentía muy culpable y entonces pues claro, cuando te empiezas a informar es cuando empiezas a ver realmente lo que es el feminismo y no, esta es un poco mi impresión. No se entiende una cara sin la otra. Sí, es decir, que el feminismo tiene que estar en todos los ámbitos, es decir, a la vez que tiene que estar en todos los ámbitos, con esto quiero decir que lo que comentaba antes con mi compañera Marina, que por ejemplo desde la política no podemos entender que haya partidos feministas, debemos entender que todos los partidos deben ser feministas, que todas las políticas que se establecen deben ser feministas, que los derechos humanos se deben establecer en función de una perspectiva y una visión feminista, es decir, el mundo tiene que estar globalizado desde una perspectiva feminista, teniendo en cuenta la posición en la que estamos las mujeres, es decir, nosotras desde toda la historia hemos estado oprimidas por los hombres, con lo cual nosotras como humanas estamos reconocidas dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, que a pesar de que la declaración no es vinculante porque es una declaración y no es de obligatoriedad, sí que se debe respetar por su naturaleza a todos los estados y de hecho, bueno, de forma internacional, que las mujeres formamos parte precisamente porque se distingue dentro de la Declaración de los Derechos Humanos que nadie puede ser discriminado por su sexo. Y con esto queremos decir que todo tiene que ser feminista, pero no el feminismo tiene que abarcar todas las luchas. Todo el mundo tiene que ser feminista, que un libro, por ejemplo, que recomendamos es el de Chimamanda, de Todos deberíamos ser feministas, y ella explica por qué, relacionándolo con los derechos humanos, precisamente porque nosotras, como humanas, recibimos una discriminación y una opresión distinta a la que sufren el otro tipo de luchas. El feminismo debe estar en todos los ámbitos, pero el feminismo no se encarga de todas las luchas. Nosotras, como feministas, debemos mirar por los intereses de las mujeres, reconociendo que nosotras, como mujeres, somos una clase política que sufre una discriminación y una opresión distinta a las otras luchas, como por ejemplo puede ser el racismo, que el racismo, de hecho, las mujeres que sufren racismo lo sufren porque sufren machismo, es decir, porque existe la institución que impera en el mundo, que es el patriarcado, el sistema que impera en el mundo es el patriarcado, y dentro de este patriarcado todas las mujeres, independientemente de su procedencia, van a sufrir las consecuencias del machismo y de la educación sexista y de toda la violencia que sufrimos nosotras estructural como mujeres. Pero nosotras no tenemos que hacernos cargos de todas las luchas, pero sí los derechos humanos deben reconocer la lucha feminista, porque la lucha feminista debe estar dentro de todos los aspectos de la vida. Y luego otra cosa que estaba buscando yo antes de la charla, hay un tratado internacional que forma parte de las Naciones Unidas que se llama CEDAW, Convention of Elimination of All Forms of Discrimination. Bueno, perdón, el inglés es horrible. Vale, pues esto, es un tratado internacional que fue adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por 189 estados, que forma parte de los pactos internacionales sobre derechos humanos.
bueno, y establece las obligaciones y deberes que los Estados deben asumir en virtud del derecho internacional y les exige no solo que eliminen cualquier forma de discriminación legal, sino también que implementen medidas para modificar el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia con el fin de alcanzar los objetivos de igualdad real. O sea, que quiero decir que de esto podemos tirar también, bueno, esto ya saldrá luego en las preguntas, pero esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque cada estado tiene que hacer un informe cada 4 años sobre cómo se están cumpliendo o no lo que este tratado marca. Y bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y claro, que también tener en cuenta que no es lo mismo la igualdad formal que la igualdad real y la igualdad efectiva, porque claro, la lucha feminista se puede contraargumentar, como tiene mucha gente la creencia de decir, es que hombres y mujeres ya somos iguales ante la ley, pero tú ves que las discriminaciones a nivel efectivo estén surgiendo sus efectos porque una ley me reconozca que yo soy igual a un hombre. La realidad no es esa. O sea, ¿tenemos derechos formales? Sí. Todos los tratados, los convenios, las normas nacionales, internacionales, sí que establecen una igualdad y una no discriminación por sexo, pero la realidad es que nosotras seguimos sufriendo una violencia estructural por el hecho de ser mujeres. Porque hay machistas dentro de las instituciones, como el caso de Juana Rivas, hoy ha salido una sentencia. Violencia institucional. La violencia institucional. A Juana Rivas hoy han dictaminado sentencia de que vuelva a la cárcel. Claro, es que el problema es ese, que no se mira la política de una perspectiva feminista. Se da como, algunas personas son feministas, pero es que la política en sí debería ser feminista, siempre reconocer el feminismo y reconocernos a las mujeres como con derechos por ser humanas y por ser mujeres en igualdad a los hombres, pero eso no quiere decir que nosotras tengamos que ser igual a ellos, sino que de la misma manera que nosotras nos establece una discriminación positiva para eliminar los privilegios que a costa de las mujeres han conseguido los hombres para llegar a una igualdad efectiva. Exacto. Exacto. Hay algunas cosas que me gustaría destacar antes de que Guadalupe tome para la siguiente pregunta. Cierto es lo que comentaba Marina con respecto a que, bueno, cuando alguien escucha, no, que yo soy feminista, te ve así como con respeto / miedo, ¿no? Igual cuando decimos, oye, ya va, es que cuando hay desigualdades económicas, desigualdades territoriales que nos afectan a las mujeres, estás en buena medida no, estás vulnerando nuestros derechos humanos. Y dicen, no, ya va, no, tampoco son derechos humanos, son algunas cosas puntuales, son unos hechos aislados para quitarle peso al hecho de que estructuralmente todo está organizado para que esté organizado así. Es decir, hay un propósito allí, ¿no? Que queda bastante claro. Me gustaría recordar un punto que me pareció muy importante de lo que nos expuso Virginia con respecto al hecho que, bueno, el sindicato es mayoritariamente compuesto por mujeres porque las mujeres son las que atienden mayoritariamente el ámbito educativo, y no solamente el educativo, vamos a todo el ámbito de servicios, todos los temas asistenciales, y ahí encajamos directamente con uno de nuestros roles más marcados, que es el tema del cuidado, ¿ok? Y que fundamentalmente nos condicionan oportunidades, etcétera, y que también nos atraviesa por un conjunto de interseccionalidades. Creo que ya con esto cierro para darle a Lupita la batuta. Es que coincido en el llamado a que el feminismo nos atraviese como sociedad en el sentido de que significa una mirada con la cual nos estamos mirando. No queremos hablar acá de que las mujeres tenemos que tener supremacía. No se trata de supremacía, no se trata de establecer lo que nosotros digamos y punto, que también de eso nos acusan, y el que opine distinto ¿no? Sino que de alguna manera entender que es esa la mirada que se necesita, porque la mirada que tenemos las mujeres sobre la cosa, pues además de ser distinta, es definitivamente mucho más respetuosa, mucho más incluyente, inclusiva, y mucho más de construir en conjunto que de estar trabajando con individualidades. Aunque las mujeres en muchos casos nos comportamos de la forma en la que el patriarcado nos ha asignado. Guadalupe, cuando quiera. Así, pensé que estaba apagado mi voz. Bueno,
Sí, hay una cosa también que antes de pasar a la pregunta, a la segunda pregunta, algo que me gustó mucho y que comparto, es que esta parte de la lucha no puede ser nada más de las mujeres. Y es bien cierto, todas aquellas que nos han dicho, ¿no? Que toda la responsabilidad recae en nosotros las mujeres para formar los nuevos hombres y las nuevas mujeres, resulta que pues es una gran mentira. La responsabilidad debe de ser compartida y debe de ser reflexionada por ambos, por esa unión, por esos adultos que están como responsables de cambiar el chip, como dicen los jóvenes, ¿no? Y también esa parte donde ustedes dicen que desafortunadamente, porque es un desafortunio, pues en todas las luchas siempre deben estar con perspectiva, ¿no? O sea, de feminista, porque de no ser así, simplemente no se llega al fondo del caso, ¿no? O del agravio o del abuso. Y con eso me quedo. Bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta que dice así. Nos gustaría hacer un repaso a las formas en que la vulneración a los derechos humanos afecta de forma más marcada a las mujeres. Para esto creen que las mujeres estamos conscientes de que las desigualdades económicas, políticas, educativas y de seguridad derivadas del modelo patriarcal de organización social imperante vulneran las formas directas de nuestros de nuestros derechos humanos. Les dejo y les coloco aquí la pregunta y bueno, vamos a darle la palabra a Virginia para que empiece, por favor. Sí, yo creo que especialmente las mujeres, sí somos víctimas de la vulneración de nuestros derechos, especialmente. Y en cuanto a lo económico, sabemos que se habla de la feminización de la pobreza. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que llevamos adelante las tareas de cuidado y desde ese punto de vista los sueldos están más bajos y aparte las que trabajamos en otras actividades también somos las que debemos atender esas tareas de cuidado. Sí, recordame un poco la pregunta porque me estoy perdiendo, porque tuve algunos problemas de conexión y me puse muy nerviosa. ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿me puedes repetir? Claro que sí, claro que sí. ¿Creen ustedes que las mujeres estamos conscientes de que las desigualdades económicas, políticas, educativas y de seguridad derivadas del modelo patriarcal de organización social imperante vulneran de forma directa nuestros derechos humanos? Sí, las mujeres estamos conscientes y esa conciencia es algo que es creciente, pero que no llega a todos los ámbitos, esa conciencia. De ahí la importancia de organizarnos, de juntarnos, de poner en palabras lo que nos ocurre y poder accionar colectivamente. Por eso, hablando de la experiencia del sindicato, nosotros acompañamos la lucha sindical por conseguir mejores sueldos, por conseguir condiciones mejores de trabajo, y eso tiene que ver también porque aparte de tener muchas mujeres en nuestro sindicato y en nuestro trabajo, muchas mujeres son cabeza de hogar, mayoritariamente, ¿sí? Son cabeza de hogar. Entonces, somos las que llevamos adelante esas reivindicaciones y sufrimos esas vulneraciones. Aparte de otras, ¿no? Porque hemos tenido casos de persecución, por ejemplo, a nuestra secretaria por haber defendido un caso de violencia de género, que se le envían
una citación judicial para que se ratifique o rectifique en sus dichos. Hemos acompañado, y hemos acompañado a compañeras con problemas en la justicia. Yo quisiera contar que, por ejemplo, en el año 2015 acompañamos el juicio de la hija de una compañera que fue violada, cuyo violador se había profugado, y bueno, conseguimos, digo yo, porque creo que la justicia también es una tarea en la cual mucho tiene que ver la acción colectiva, que se condenara a ese violador a 13 años. Hemos acompañado otras cuestiones y participamos también de la lucha por el conseguir el aborto, el aborto legal y gratuito, que recién se consiguió luego de años de lucha en el año 2020 acá entre nosotros. Así que creo que falta todavía, pero que estamos en el camino, y estos encuentros también contribuyen porque nos ponen en contacto con compañeras de otros países en las cuales reconocemos nuestra lucha. Acá a las feministas se les dice feminazi, en un sentido despectivo. No sé si pasa lo mismo en España o en México, como una cuestión despectiva. Sí. Y ya se mira con recelo la lucha por algunos sectores. Ahí está la disputa. Y creo que en esa disputa la escuela tiene mucho que decir, las organizaciones sindicales también, y cualquier ámbito de decisión que tiene que estar, como dijeron ya, atravesado por una mirada feminista. Sin feminismo no hay derecho humano que valga. Entiendo eso. Muchas gracias, Virginia. ¿Qué nos dice Marina? ¿Qué nos dice Pau? Hola. Pues mira, ahora estaba escuchando y apunto a unas pocas cosas. Lo de los cuidados que has mencionado, eso es verdad, y ahí, por ejemplo, intersecciona con el tema de clase, ¿no? Los cuidados no remunerados, si te lo paras a pensar, o sea, todo lo que no estamos cobrando las mujeres por los cuidados que hacemos, si los cobrásemos, realmente se arruinaría el Estado. No, claro, o sea, estarían remunerados, o sea, estaríamos cobrando por el trabajo, porque, a ver, los cuidados son un trabajo. Que tú piensas las abuelas que han cuidado a 1000 nietos o a 1000 hijos, que antes tenían 8 hijos. Yo que sé, mi abuela tiene que recoger, que cocinarlo todo, y cuando yo le ayudo, no, hija, eso es trabajo mío. Y yo, ¿pero te están pagando acaso? Increíble, mi abuela no ha trabajado en su vida, bueno. Luego, quería también comentar que aquí en España se ha creado una especie de plataforma que se llama la Fuerza de las Mujeres, que hicimos una concentración, vinieron mujeres de todas las comunidades autónomas de España, nos reunimos en Madrid el 23 de octubre y bueno, la plataforma esta se llama la Fuerza de las Mujeres y bueno, iban a hacer una reunión, o mañana creo, para hablar cómo vamos a seguir haciéndolo cada año, porque ayer hablando con una compañera me dijo que ya quería hacerlo cada mes y le dije, estás loca porque no tenemos dinero para movernos a cada comunidad, pero bueno, está este proyecto avanzando a ver cómo sale. Y luego también lo que has comentado de feminazi. Que nos concentramos 5.000 mujeres de distintas partes de España en la capital, un día concreto, y todas, que nosotras nos comimos como 10 horas de autobús el mismo día para concentrarnos en una manifestación de 2 horas. Sí, una pasada. Y además nos encontramos, claro, porque ya creo que hemos generado una red aquí en España de feminismo radical, que yo creo que, es que ayer se lo comentaba a mis compañeras también, que yo creo que esto nos estamos uniendo todas aquí en España, por lo menos, y estamos generando una red y creo que dentro de unos pocos años, yo creo 5 o 10 años, yo creo que vamos a avanzar mucho porque está muy bien gestionada
Y hostia, está muy bien. Luego, lo de feminazi, nosotras hemos montado una coral de las hipopótamas y cantamos la canción de René Gust. Es una canción que se llama Feminazi, las manifestaciones, porque, bueno, las hipopótamas, las mujeres se dedican sobre todo al arte, ¿no? De nuestro colectivo somos unas 10 11 mujeres y nos gusta hacer, pues, cosas en la calle más artísticas, tal, pero para llamar la atención de la gente y bueno, pues que vean que hay un activismo en las calles fuerte. Y bueno, sobre la pregunta de esta de si somos conscientes, ¿no? Las mujeres así en general de las desigualdades que sufrimos, bueno, lo hemos estado hablando antes y nosotras creemos que no, porque bueno, como ya he dicho, nos dedicamos al activismo callejero y hostia, las últimas manifestaciones, la del 8M, es que en vez de una reivindicación parece una fiesta, porque te vienen con unos autobuses con música, chicas perreando, con unas máscaras como de fiesta, ¿no? Como si el Para un feminismo... carnaval. Sí, como si fuese un carnaval. Hostia, ¿qué estamos haciendo? O sea, no sé, ¿estamos enfadadas? ¿Estamos enrabiadas? ¿O estamos contentas con lo...? Por eso creemos que no hay suficiente conciencia, incluso hay colectivos feministas que no. Y bueno, y eso. Y bueno, luego sí. Sí, desde la otra perspectiva de la pregunta, que decía que la forma en la que, bueno, un repaso a las formas en que la vulneración de los derechos humanos afecta de una forma más marcada a las mujeres, nosotros vamos a mencionar puntualmente y nos vamos a centrar en una que creemos que es importante destacar, pero las formas en las que consideramos que afectan los derechos, la vulneración de los derechos humanos a las mujeres es a la prostitución y a la pornografía como formas de explotación sexual, a la explotación reproductiva, como vientres de alquiler, donación de óvulos, a la violencia obstétrica, violencia vicaria, violencia institucional, y aunque nosotras no lo sufrimos directamente, pero como el feminismo es cualquier mujer que se vea afectado en sus derechos como mujer, forma parte del feminismo, o sea, cualquier mujer forma parte del sujeto político del feminismo, o sea, aunque nosotras no lo vivamos directamente, otras mujeres en el mundo sí, nosotras si tenemos voz para hablar por estas mujeres lo haremos. Todas las mujeres que sufren mutilación genital femenina, que sufren la imposición del hijab, el vendado de pies, los matrimonios forzados, que también mucha gente nos critica a las europeas porque no sufrimos este tipo de violencias, pero la cuestión es que si nosotras hubiéramos nacido en los países donde se reproducen estas prácticas patriarcales y misóginas, estaríamos sufriendo exactamente lo mismo, y el por qué es porque somos mujeres, nacemos con nuestro sexo, es decir, somos oprimidas por nuestro sexo, nos habrían aplicado exactamente lo mismo, con lo cual defendemos que la prostitución es una forma más marcada de vulneración hacia los derechos de las mujeres. La prostitución y pornografía lo ligamos por la misma línea. Es prostitución grabada. Sí, es prostitución grabada, aunque haya consentimiento, que de hecho en España... Que tampoco sabes el consentimiento, porque tú entras a una página web o a grupos de estos de mierda que se comparten porno, tú no sabes el consentimiento de esas mujeres ni si luego más tarde se van a arrepentir. Entonces, digo el consentimiento que las mujeres que dicen que se prostituyen porque ellas quieren por voluntad propia, incluso en el Código Penal, en el artículo 187 del Código Penal, aunque en España la situación de la prostitución es alegal, sí que considera que una persona que se esté aprovechando económicamente, aunque haya consentimiento por parte de la mujer prostituida, se considera una forma de proxenetismo, con lo cual es un delito, que por cierto las penas por proxenetismo en España son muy altas, pero se desvirtúa el foco realmente de lo que es el proxenetismo y no se le da la importancia al putero, que es decir, es el hombre que compra a una mujer, que es ahí donde debería centrarse el foco, como por ejemplo en el modelo sueco. Lo consideramos porque 4,8 millones de víctimas de explotación sexual forzada, un 99% son mujeres y niñas, y solamente en España hay 300.000 mujeres en situación de prostitución, que más del 80%, además de ligarlo con la discriminación y la vulneración de derechos a la dignidad de las mujeres, también es racista porque más del 80% son mujeres extranjeras, con lo cual que se aprovechan de la vulneración de la situación económica y personal. O sea que no todo es el consentimiento, porque al final no se puede mercantilizar con los cuerpos y al final quien tiene vagina es la que está explotada y las que tenemos vagina son las mujeres. Y
no nos vamos a enfocar mucho en el tema de la prostitución porque el tema daría de sí. Pero escúchame, que España es el primer país de Europa en consumo de Sí, prostitución y el tercero en el mundo. y el tercero en el mundo. O sea, Ojo, es país decir, de puteros. 4 de cada 10 hombres en España ha pagado alguna vez por tener sexo. Bueno, Que se no sepa. consideramos eso que sea sexo, sino Violencia. es aprovecharse, es una violación pagada, es aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer para violarla. Con lo cual, y esto que en un 99% de personas que sufren la violencia sexual sean mujeres, representa que somos nosotras a las que se nos vulneran los derechos sexuales, atenta directamente contra nuestra dignidad. Y además que el 96% de personas que ingresan en las cárceles son hombres por delitos sexuales, con lo cual nosotros sufrimos una violencia sexual que atenta directamente contra nuestra integridad física, nuestra integridad moral y contra nuestra dignidad. Y esto además también afecta, porque yo me acuerdo, con 13 años estaba con un grupo de amigos y dijeron, estaban hablando de prostitución, ¿no? Y, nos vamos de putas, no sé qué tal. Y yo, claro, yo me quedé impactada porque dije, hostia, es que yo no soy prostituta, no me quiero dedicar a ello, ni mucho menos, pero es que me siento violentada. Y no, ¿pero por qué? Porque eres mujer y la prostitución tiene cara de mujer y eso, quieras que no, también afecta al consciente de las mujeres, a la personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? También es un derecho humano. Sí, bueno, de hecho es un derecho fundamental que se recoge en la Constitución española, que toda persona tiene derecho al desarrollo intelectual y personal, que esto consideramos que ya desde la base de la educación sexista no se respeta y se vulnera de forma flagrante, porque el género, que es el causante de todas las discriminaciones y la opresión que sufren las mujeres, claro, todo lo que es la violencia contra las mujeres, el causante es el género, y con lo cual ya desde la base, desde que nacemos, al imponernos el género, no se está respetando el libre desarrollo de la personalidad. Muy interesante todo esto que nos han compartido y la verdad me deja pensando bastante porque, bueno, España, la mayoría de los países europeos están muy interconectados, hay mucha movilidad y se da el día a día de estos agravios, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero tampoco puedo hacer menos lo que padecemos los países latinoamericanos, ¿no? Ustedes saben bien que en su mayoría de los países latinoamericanos tenemos este gran grueso pues de hermanos originarios de nuestros pueblos ancestrales y están siendo las mujeres más vulnerables, de hecho son más por la cultura desde vista de que ya son objeto de intercambio para un terreno, un compromiso, una élite ¿cómo se le llama decir? Se me fue, de tener un estatus, ¿no? Más alto. Entonces, veo cómo a pesar de esta parte vamos a decirlo así, de quienes estamos en los lugares o en las geografías dentro de una ciudad o ciudades modernas, en este caso, lo que viene siendo las comunidades, ¿no? Las ciudades más, vamos a decir, que apenas están en crecimiento poblacional, de todos modos se da el abuso. Antes de pasar a la segunda pregunta, a la tercera pregunta, María Ángela va a recapitular un poquito sobre lo que ustedes nos han compartido. Adelante. Muchas gracias, Lupita. Ciertamente, creo que tanto las hipopótamas como Virginia han hecho como un repaso de los distintos aspectos en donde queda con mayor evidencia aún que los derechos humanos de las mujeres son especialmente vulnerados para sostener una forma de vida, ¿no? Es como, de alguna manera, la primera aproximación y solo tocando un elemento que además no es menor, que evidentemente es el ámbito de, digamos, de las relaciones sexuales que condiciona la identidad y la formación de la persona de una manera, digamos, más que demostrada, tanto científica como sociológicamente, ¿no? Pero incluso también hemos hablado de otros tipos de vulnerabilidades que pueden incluso soportar o hasta justificar que una mujer
bueno, de alguna forma permite que haya esa vulneración de sus derechos, incluso sabiéndolo, como es el hecho de la vulneración de sus derechos económicos, ¿ok? E incluso los derechos educativos también, ¿no? Y no hemos hablado, apenas estamos de alguna manera nombrando algunas cifras, no hemos hablado de otro tipo de, vamos a decir, de limitación de los derechos económicos también, que tiene que ver con el hecho de compartir consensuadamente imágenes íntimas a través de algunas aplicaciones como la que ya conocemos, que no quiero hacer propaganda, que en el lado nuestro, al menos en Venezuela, está demostrado que durante la pandemia ha supuesto una salida, entre comillas, para ingreso de recursos económicos, pero que es de alguna forma también otra manera de prostitución que no media la relación carnal, porque definitivamente está operando allí un sometimiento en una relación de poder. Me gustaría, porque de alguna forma yo creo que casi que podríamos armar la agenda de la Aquelarre para el año 2022 abordando uno a uno los derechos que son vulnerados a las mujeres cada sábado. Pero bueno, de alguna forma en este momento deberíamos quizás ya ir dando un poco el redondez al programa, y nos corresponde un poco desde la perspectiva tanto de las hipopótamas como de Virginia en el sindicato. Ya lo adelantaba Virginia, nos queda mucho, estamos en la vía, pero nos queda todavía mucho por andar, ¿no? Las mujeres somos sostén de hogar, no solamente en lo económico, en lo emocional. El trabajo de cuidados no es solamente el trabajo que hacen nuestras abuelas, que hicieron nuestras madres, que hacemos nosotras como madres, sino también es un trabajo del cuidado emocional, del sostén en distintos ámbitos del que somos responsables a nivel no solamente de la familia extendida, las amigas, los amigos, etcétera, ¿no? Virginia, en la opinión tuya, de alguna manera como persona que trabaja directamente en una Secretaría de Derechos Humanos, dentro de un sindicato, algo que es, yo creo que muy, muy importante y una responsabilidad muy, muy determinante, ¿cuál es para ti, digamos, las acciones que habría que cometer en el corto plazo para poder ir reduciendo o limitando, no sé cómo decirlo, la vulnerabilidad de la que somos objeto como mujeres? Y bueno, creo que tenemos que tratar de, nosotros en el sindicato, escuchar y acompañar y proponer nuevas formas de relación, seguir insistiendo en las reivindicaciones salariales y las que tienen que ver con las condiciones de la escuela. Y en cuanto a lo programático de la escuela, la idea es reforzar lo que nosotros llamamos educación sexual integral. La educación sexual integral, que es un contenido que podría ser transversal a todas las asignaturas, en muchas comunidades es todavía resistida. Se dice que sí formalmente, pero cuando se va a la acción áulica se soslayan algunos contenidos, algunas miradas que son más integradoras. Entonces nosotros proponemos seguir militando la ESI, y como docentes escuchar lo que nos dicen nuestras alumnas, nuestros estudiantes, porque en realidad es más apropiado llamar estudiantes, para ayudarlas a poner en palabras eso que les ocurre, porque muchas veces vienen de hogares donde están naturalizadas ciertas prácticas que vulneran su integridad y su desarrollo, y no lo saben. Entonces la escuela es el ámbito donde se escuchan esas realidades, se le pone palabra y se interviene. Y no olvidemos también que en la escuela también se teje eso que trae la estudiante o el estudiante dentro de una realidad mayor. Entonces, explicar lo que es un orden patriarcal, lo que es el neoliberalismo excluyente, lo que son ese culto de la meritocracia que nosotros estamos sufriendo como sociedad.
las desigualdades sociales que tenemos como continente. Somos el continente que más desigualdad tiene. Y eso es muy triste porque somos un continente que tiene todas las posibilidades, pero tiene una historia tan dolorosa, tan dolorosa. Y bueno, la idea es darle a nuestras niñas, a nuestras estudiantes y a los estudiantes, porque también todo esto es una cuestión integral, una perspectiva que le permita escribir lo que le ocurre dentro de un proceso para poder pensar en salir, en construir una salida que, como siempre, pensamos que es colectiva. Esa es la idea que tenemos. Tenemos entonces que escuchar, poner palabras, organizarnos y en conjunto proponer nuevos modos de relación y construir un mundo que sea más justo para todas y para todos. Esa es la idea. Pero falta mucho, pero creo que estamos en camino. Si pensamos que hace 20 años muchas de estas cuestiones no se trataban ni se soslayaban, si yo pienso en mi infancia, por favor, creo que estamos en el buen camino. Falta, pero soy optimista. Con un sano optimismo, no un optimismo bobo, creo. Y esa es la idea. Muchas gracias, Virginia. Eso que comentas de construir los espacios de escucha es sumamente importante. Una de las mayores afectaciones durante pandemia es precisamente que espacios como las escuelas, entonces ya no había espacios de escucha y mujeres y familias, pues de alguna forma no encontraron, incluso ahora, digamos, se van retomando progresivamente esos espacios, pero los espacios que había para poder identificar violencia, para poder identificar vulneraciones, como la escuela o como los centros de acompañamiento, pues estaban cerrados y estaba definitivamente eso, digamos, no era posible poderlo habilitar. ¿Qué nos cuentan las hipopótamas? Son muy jóvenes, pero a ver, les ha tocado vivir también una lucha interesante, ¿no? Sí, sí, nos ha tocado ahora mismo unos tiempos un poco difíciles. Justamente lo que decía Virginia antes, ¿no? Y ahora mientras la escuchaba, pues pensaba en la frase esta de Celia Amorós de conceptualizar es politizar. No, si conceptualizamos bien, politizamos bien. ¿Qué pasa? Bueno, creo bueno, esto de cambiar el significado de las palabras, ¿no? Es muy importante cuando, por ejemplo, yo tengo un jefe en mi trabajo que un día pues volvíamos del trabajo, yo trabajo de noche, será las 7 de la mañana, veníamos toda la noche trabajando y bueno, me acerco a mi casa, ¿no? Y estamos hablando sobre prostitución. Nos quedamos 15 minutos de reloj en el coche y explicándole la abolición de la prostitución. Y el tío está, que ya no le quedaron más argumentos, que le dije, venga, sigue, las tengo para todos. Fue muy bueno, ¿no? Y eso es lo que quería yo mencionar, que a corto plazo, cada una individualmente... hay que plantar semilla. Claro, hay que ir plantando semillas, ¿no? Yo me uní al colectivo de hipopótamas porque, bueno, antes estaba en uno donde sentía que no me aportaba mucho porque era como demasiado formal, ¿no? Y yo, pues, hostia, tenía ganas de salir a la calle, veía las hipas ahí haciendo cosas en la calle y dije, hostia, este sí que me gusta. Y pues me metí aquí y pienso pues que estoy aportando bastante. Y bueno, y además del activismo en la calle, también el activismo en nuestras relaciones personales, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? El monotema del feminismo. No, amigo, no es monotema. Es que yo todo lo que hablo, lo hablo en idioma feminista. O sea, yo no te voy a hablar desde una visión machista porque no comulga con mi ética, ni con mi pensamiento, ni con mis creencias. Una vez te pones las gafas lilas, ya no hay que Claro, entonces es eso. Nosotras desde las hipopótamas, pues bueno, lo anterior mencionado, círculos de mujeres, grupos de autoconciencia entre mujeres, espacios no mixtos para mujeres para aprender lo que es la sororidad, a no competir entre nosotras, a curar las heridas del pasado con otras mujeres. Yo reconozco que, hostia, algunas veces no me he portado bien con algunas mujeres de mi alrededor cuando iba al colegio y tal, lo típico, ¿no? Los grupitos y tal. Entonces, aparte de eso también, hay bastantes mujeres, tengo compañeras que están en otras organizaciones, en otros colectivos de toda España, escriben artículos, salen en programas de televisión, hacen divulgación, nos ayudan a montar acciones callejeras, el comando pegatinas.
Jornadas abolicionistas. Las para que se jornadas que conozcan. estamos montando, ahora vamos a hacer a finales de enero, el último fin de semana, una jornada, la tercera jornada abolicionista, ¿no? Entonces, pues, hostia, son acciones que vamos haciendo en grupos de mujeres, pero que yo creo que poco a poco vamos remontando y sobre todo hacer mucha divulgación y mucha paciencia para poder explicar y hostia, parece una secta, ¿no? Al final, pero es que es una lucha social, ¿no? Y es importante, pues, hostia, saber divulgar y saber transmitir y eso, y llevarlo a la práctica, eso. Me acuerdo de la charla del año pasado de las IPOs, que yo no estaba dentro, pero la Lilith dijo una frase, ¿no? Tenemos que llevar la abolición del género a nuestra día a día y a la práctica. O sea, tú puedes tener muy claro lo que es el género, pero es que tenerlo claro no sirve de nada si no lo llevas a la práctica. La abolición del género, quiero decir. Entonces, eso. Es que el feminismo tiene que empezar en tu cabeza. Claro. Una vez tú empiezas a informarte sobre lo que es el feminismo y además a partir de nosotras mismas, porque nadie en las escuelas, en la universidad, en las instituciones públicas te enseña lo que es el feminismo. No. Tú como mujer naces y vives toda tu vida sin sentirte representada en ningún sitio, sin tener referentes en ningún sitio y al final acabas adaptando lo que Claro, te han porque además implantado, cuando te impuestos, quejas, loca, histérica. lo que es género y eso es un tipo de violencia que se ejerce contra nosotras. Y al final nosotras tenemos que informarnos cuando, al menos en nuestro caso, que hay mujeres que han tardado mucho más por desgracia, nosotras al menos que tenemos 20 y pico años, hemos descubierto el feminismo, como quien dice, hace 2 días, porque nosotras hemos investigado por nuestra propia cuenta, pero a mí me enseñaban en historia, historiadores, luchas, no sé qué, enséñame sobre algo que me representa a mí como mujer, no me enseñes siempre hombres, porque yo no me siento representada en ningún sitio. Olimpia de Gauss, en un apartado del libro de sociales, Claro. un apartado así chiquitito, Olimpia de Gauss. Pero ya está, no te mencionan nada más. Y entonces esto tiene que empezar, es una introspección que debemos hacernos nosotras para destruir todas las imposiciones patriarcales que al final lo que hacen es perpetuar la desigualdad y la opresión hacia las mujeres, con lo cual el feminismo empieza en nosotras mismas, que sé que es difícil y el feminismo está para criticar a mujeres que sigan reproduciendo los estereotipos de género, ni mucho menos, ni ninguna mujer que se prostituya, ni ninguna mujer... O sea, el feminismo no existe para acusar a ninguna mujer por reproducir estereotipos patriarcales, ni para reproducir prácticas patriarcales, sino para hacer una introspección a nosotras mismas, que es por donde debe empezar a corto plazo, y a partir de ahí, a largo plazo, nosotras incluso proponemos que haya una presión mediática, precisamente de una vez tú implantas el feminismo en ti misma, decir, vale, presión mediática para que se haga una visibilización de lo que es el feminismo radical, que no se entienda el feminismo radical como algo extremista, sino el feminismo radical es lo que va a la raíz del problema, que es el único feminismo posible porque es el que lucha contra la explotación de las mujeres y de las desigualdades y la opresión que sufren las mujeres por ser mujeres, el entrismo en las instituciones públicas, los feminismos apartidistas, que lo que hemos mencionado antes, que todo debería ser feminista, todo debería englobar una visión por parte de las mujeres. Claro, esto es a largo plazo, pero es algo que podemos ir construyendo también a corto plazo, sobre todo una educación que no se base en el sexismo, el no reproducir todo lo que genera una desigualdad hacia nosotras en las próximas generaciones. Y claro, aportar una visión abolicionista en el mundo, que no somos monotemáticas ni estamos locas, ni el feminismo tiene que ser algo que hablan 4 petardas, sino es algo que debe institucionalizarse de manera global y todo debe darse con perspectiva feminista, porque si nosotras no estamos formando parte de todo lo que mueve el mundo y no está en todos los ámbitos, al final seguiremos toda la historia reproduciendo lo mismo y la misma opresión que llevamos sufriendo porque no hay una participación activa de las mujeres en la vida pública. Claro, porque cuando hablas de la educación no sexista, esto tiene nombre, se llama coeducación. Aquí en España, por ejemplo, está la organización de Docemco, Docentes Feministas por la Coeducación, y hostia, están moviendo muchísimos hilos. Hicieron hace poco unas jornadas online súper interesantes que, bueno, aquí hablamos nosotras desde la perspectiva que tenemos en España. Nosotras, pues, nos hacemos una ligera idea de cómo es ahí en Latinoamérica, porque, no sé, que eran 1000 violaciones. Al día en Argentina.
Es que a mí me Por lo que explota la leí en una cabeza. estadística. Bueno, aquí hay una denuncia por violación cada 5 o 6 horas. Sí, creo, bueno, en las que se España. denuncian, porque luego las violaciones en pareja no se denuncian, pero Por son ejemplo. violaciones. Cuando tú ya no consientes o no deseas, es una violación. Claro, claro, luego la alienación. También lo de conceptualizar es politizar esta frase, ¿no? De la abolición de la prostitución, por ejemplo, se entiende mal. Se entiende mal. Porque Se entiende como prohibir Sí, la se confunde o con prohibir como o putofobia. sí, o putofobia, ¿no? Como burguesas clasistas. No, escucha. A ver, es que no me entra en la cabeza. Que no hay nada más racista realmente que defender la prostitución, porque tú eres consciente que más del 80% de mujeres que se dedican a la prostitución, primero que no lo hacen porque ellas quieren y segundo por la vulnerabilidad económica y que pertenecen a contextos que no son europeos. Con Y lo también cual, yo creo que lo que pasa mucho también es que se confunde la regulación con el abolicionismo y el abolicionismo con la prohibición. sí, hay una mezcla. Ahí se está conceptualizando mal, porque también el año pasado, por estas fechas, las feministas de Cataluña hicieron una charla con mujeres por la abolición y explicaron pues, las valencianas que se ve que hicieron todas unas leyes abolicionistas y que las presentaron en el PSOE y creo que luego el PSOE las rechazaron un partido de estos socialistas. Ahí está. Pero bueno, y las rechazaron, creo, no sé cómo ha quedado. Pero bueno, es un poquito esto, ¿no? Sobre todo tiene que empezar en nosotras mismas, es decir, Sí. el feminismo tiene que empezar aquí, en nuestra cabeza. Y luego en la unión de las mujeres, porque si la sororidad se entendiese mejor, yo creo que esto en vez de estar así ya estaría un poco más así. Y no culpabilizar a las mujeres. No, eso de no culpabilizarnos entre mujeres es definitivamente uno de los puntos que es importante recordar, ¿no? Lo que pasa es que esto también, bueno, sin el lo que pasa, esto también es montarse en un tren que está en marcha y seguir empujando, ¿cierto? Entonces, bueno, nuestras cotidianidades nos invaden. Y bueno, creo que de alguna forma todas en el proceso de ir aprendiendo y de ir formándonos como feministas, hemos tenido de alguna manera un proceso de ida y vuelta. Ok, esta es la teoría, pero ya va, es que esto es mi vida, aquí hay un montón de cosas que yo de alguna manera como feminista debería buscar cambiar y bueno, pues ahí vamos, ¿no? O sea, también hay ahí todo un trabajo por hacer. Le quiero dar la palabra a Lupita. Si gustas, Lupita, puedes hacer un recuento de las respuestas. Hay unos saludos, creo, también. Sí, a ver, empiezo con los saludos y bueno, primero empiezo con el recuento. Bueno, a mí me encantó mucho las participaciones de Virginia y de estas dos chicas fabulosas que me sorprenden su juventud y que se ve que son unas tremendas activistas y que están al día. Esta parte donde dicen ustedes que el educador debe ser la limitancia desde la escuela es muy importante y lo pongo y lo coloco acá porque pareciera ser que ¿cómo te puedo decir? No en todas las escuelas o no en todos esos espacios que se promueven que se promueve la educación, no ha sido una tarea fácil para los educadores populares hacer esto exclusivamente, ¿no? Limitar, reflexionar estas culturas, sobre todo desde el lenguaje, desde el momento de que nos dicen esta vieja, ¿no? Esta que vaya a las marchas es porque quiere algo, ¿no? O porque, yo la violé porque pues me provocó, ¿no? Entonces, todas estas cosas como dicen ustedes, que desde las palabras que se usan, desde las expresiones que se usan, pues ha sido una tarea para los educadores populares hacerlo de la limitancia, pero desafortunadamente no ha sido una tarea fácil. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado a varias compañeras feministas, maestras feministas, el agravio de un padre de familia, de su mismo director, de sus mismas compañeras? O sea, es una situación que quienes lo hemos hecho sabemos lo difícil que es, ¿no? Sin embargo, como todas las aquí presentes, y me imagino el público que nos ve, coincide que es una tarea que se tiene que si ya lo empezamos a hacer, ya no se puede dejar de hacer. ¿No? Entonces, me encantó mucho todo lo que ahorita nos han compartido y sí, yo también coincido que la palabra y el pensamiento precisamente proyecta qué tanto tú
eres ya una persona que busca esa equidad, que busca ese respeto a la mujer, a los niños, al vulnerado, a los pueblos mismos, ¿no? O sea, no solamente a la mujer. Ahorita estamos hablando de esto porque el tema de eso lo estamos desarrollando así, pero en la generalidad, obviamente, las palabras que usamos para relacionarnos nos da cuenta de quién eres, ¿no? Así es. Eso es todo, compañera. Y en relación a los saludos, bueno, tenemos saludos desde Argentina, desde México, ajá, y me imagino que también ha de haber de España, aunque aquí no ponen la nacionalidad, pero ha de haber de España, porque me imagino que también aquí las jovencitas habrán hecho esa invitación por allá. Sí. Guadalupe está poniéndonos como si nosotros estuviéramos cercanas a los 700 años y Marina y Paula estuvieran cercanas a los 20. No, tampoco tanto. Antes de, perdona, Lupe, ibas a decir algo. No, pues ya darte la palabra para que ya vaya cerrando. Sí, me gustaría antes de despedirnos un breve espacio, un minuto, tanto para Virginia como para Marina y Paula, que nos puedan dar un mensaje de cierre sobre el tema que hemos abordado hoy, sobre derechos humanos y mujeres, bien como hipopótamos y como subtema, perdón, o bien en términos particulares. Virginia. Estás muteada, Virginia. Bueno, la cuestión de los derechos humanos y el feminismo es una cuestión que sigue y que tiene que crecer en cuanto a la defensa de los derechos humanos, entendiendo nuevamente, repito, la particularidad de las vulneraciones y que sufrimos particularmente las mujeres y las disidencias. Es ineludible continuar porque tenemos que ser cada vez, lo voy a decir, más humanes, ¿no? Más humanes, porque el patriarcado está presente en múltiples manifestaciones y se tiene que deconstruir y tenemos que construir una sociedad más justa que sea con iguales oportunidades para todas y todos, y todes. Y bueno, en eso estamos y bueno, repito, soy optimista porque la lucha está vigente y bien activa, con marchas y contramarchas, pero seguimos adelante y confío en un futuro mejor. Gracias, Virginia. Marina y Paula se sorprenden. Nosotros en algunos puntos de América utilizamos el plural femenino masculino y el que se utiliza con para reconocer otros géneros. Y en algunos casos se utiliza de esa manera, ¿no? Así que no se espanten. Marina, Paula, su mensaje de cierre. Bueno, yo pienso que es muy importante, pues bueno, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? La divulgación, el activismo en nuestro día a día, en organizaciones, en las calles, como has dicho antes, entrar dentro de las instituciones públicas y que los partidos empiecen a ser feministas y no tenemos un grupo feminista, no. O todos feministas o no hay partido fuera. Y porque, bueno, aquí está un poco turbio el tema político con los partidos y bueno, el feminismo está como muy abandonado. Que las mujeres lleguen a las instituciones públicas, que las mujeres tengan representación activa en las instituciones públicas es muy importante para poder cambiar el sistema, para poder hundir el patriarcado. Y sobre todo yo recalco, bueno, lo que he dicho antes, bueno, principalmente que las mujeres no, en su mayoría no somos conscientes de las desigualdades que vivimos
porque no nos educan siquiera para conocer que hay una lucha que nos representa a nosotras, a las mujeres, que nosotras como mujeres somos sujetos políticos del feminismo, que el feminismo no está aquí para cuidar de las demás luchas, a pesar de que la imposición de género... A pesar de que sea interseccional, sí, y que nos enseña claro que sí, pero... que la imposición de género nos enseña a cuidar de los demás. Cuidar de los demás empieza también por cuidarnos a nosotras mismas, por entender que nosotras somos la clase política más oprimida de la historia y que debemos defender nuestros intereses, nuestros derechos, no por encima de otros ni por encima de los hombres, sino pues como clase política, quiero decir, somos humanas y como humanas tenemos reconocidos nuestros derechos. Somos humanos, pero humanos y humanas, pero lo dicho, no tenemos el mismo cuerpo. Unas tenemos unas necesidades y ellos pues tienen otras, que están muy sabidas y las nuestras no están bien estudiadas, ni bien sabidas, ni bien tratadas. Sufrimos tipos un tipo de opresión distinta a las clases, a las otras luchas. Nosotras no tenemos que ser responsables de esas luchas, sino de nosotras como mujeres y, bueno, lo dicho, que el feminismo empieza por nuestra cabeza y haciéndonos autorreflexión. El feminismo sirve para que las mujeres autorreflexionen sobre la posición que tienen en el mundo en la violencia estructural que sufrimos. Y para hacer nuevas políticas que ayuden a nuestros derechos que no están siendo respetados. Porque en los derechos humanos pues tienes 30 artículos. La Declaración de los Derechos Humanos. Y, por ejemplo, en la prostitución pues no se cumple ninguno. Porque lo hemos estado mirando antes y nos hemos reído. Por no llorar. Sí. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy, a quienes nos están escuchando. Les recordamos que nos pueden seguir por Facebook, que en este mismo canal de Otras Voces en Educación pueden localizar los videos de nuestras sesiones anteriores. Creo que ya esta es la última por este año, estamos ahí pendientes todavía si hacemos una la semana que viene, pero si no, nos vemos en el 2022. Le voy a pedir a Isabel y María del Carmen y Luz, que nos están acompañando por el Zoom, si gustan, que abran sus cámaras. Y bueno, si gustan, nos tomamos la fotito de cierre y nada, y ya vamos despidiendo el aquelarre del día de hoy. Para mí ha sido un honor. Para Lupe. Sí, a mí también, la verdad, quedé muy complacida y muy agradecida por todo esto que nos vinieron a decir aquí en este espacio. Virginia, un gusto grande de conocerte. Chicas, sigan adelante, la verdad, esa juventud, de veras. Ya me imagino, ¿Cómo andan por ahí? Bien. Bueno, un esa gusto. juventud que da esperanza. Así es. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, queridas compañeras Virginia y nuestras queridas compañeras tan jovencitas de España, pero eso justamente ahí, en las luchas de esa juventud y en las luchas nuestras de todos reside justo la esperanza de cambiar este mundo, de despatriarcalizarlo y sobre todo de aspirar a un mundo justo, con mayor justicia social, con mayor equidad, con mayor igualdad y donde los derechos humanos verdaderamente se respeten. Gracias, querida Lupita y querida María Ángela, Isabel y Luz. Un gusto. Muchas gracias a Isabel que nos hizo el puente con las invitadas esta semana. Y nada, quienes nos siguen, nos vemos en un próximo sábado, que no sabemos si en 8 días o el año que viene. Y si no es el año que viene, pásenlo muy bien y que tengan una Navidad feminista. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Hasta luego.